Hay ríos que no solo arrastran agua, sino también almas. Hoy te contaré sus historias, y quizás pienses dos veces antes de acercarte a uno. Buenas noches, comunidad. Lo que voy a contarles me lo confesó alguien a quien le tengo un profundo respeto. Mauricio, un conocido que trabajaba como taxista, me lo relató hace años con un temblor en la voz que nunca olvidaré. Esto sucedió cerca del río Grijalba, en Chiapas, y aunque siempre he sido escéptico, no puedo negar que algo se me quedó grabado de aquella noche, como si cada palabra suya estuviera cargada de una verdad que preferiría no creer. Mauricio solía conducir de noche. Era parte de su rutina, pero también de su tranquilidad. Decía que la oscuridad, la soledad de las carreteras, le daban tiempo para pensar. Pero aquella vez, mientras regresaba a casa, todo cambió. Eran casi las 12 de la noche cuando cruzaba el puente que cruza el río Grijalba. No había más luces que las de su camioneta, y el reflejo del agua lo hacía sentir como si estuviera completamente aislado del mundo. Iba distraído, me dijo, pensando en llegar rápido, en una ducha caliente y en dormir. Ni siquiera estaba atento al camino. De repente, algo se cruzó frente a él. Era una mujer, me explicó con el rostro aún pálido al recordarlo. Delgada, con un vestido blanco, caminaba despacio, como si no le importara que yo estuviera ahí. Mauricio pisó el freno con todas sus fuerzas. El sonido de las llantas chillando aún lo recuerda claramente. Sentí el golpe seco. Pensé, Dios mío, la maté. Salí corriendo de la camioneta buscando a esa mujer, pero no había nada. Miré bajo el vehículo, alrededor de la carretera, incluso en el puente, y nada. Justo cuando intentaba comprender lo que había pasado, un sonido lo congeló. Era un llanto, me dijo, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Venía del río, justo debajo del puente. Era un lamento tan claro, tan desgarrador, no podía ignorarlo. Mauricio se asomó al borde del puente, tratando de ver algo en la oscuridad. ¿Dónde estás? Pensé que tal vez la mujer había caído al río y estaba pidiendo ayuda. Pero la voz le respondió. Aquí, ayuda. Ayúdame, dijo. Me explicó. Pero había algo raro en su tono. No sonaba como antes. Era más grave, más espeluznante. Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Retrocedió instintivamente, pero su sentido de responsabilidad lo hizo bajar hasta la orilla. No podía dejar a alguien ahí, ¿sabes? Pero cuando me acerqué al agua, vi algo moverse. No era una persona, era una sombra, algo grande, que se hundía y regresaba a salir, como si me estuviera esperando. En ese momento las cosas se tornaron peores. La voz cambió. Me dijo con un nudo en la garganta. No te vayas, pero esta vez sonó como si estuviera justo detrás de mí. Mauricio no lo pensó dos veces y corrió hacia su camioneta, tratando de encenderla, pero el motor no respondió. Era como si algo la hubiera apagado. Giraba la llave una y otra vez, pero nada. De repente, el llanto volvió, pero no venía del río. Venía de detrás de mí, como si alguien estuviera parado junto a la camioneta. Mauricio me confesó que en ese momento sintió un miedo indescriptible. No podía moverme, no podía voltear. Sabía que si lo hacía, iba a ver algo que no debía ver. El llanto, según me dijo, se transformó en risa. Era una risa horrible, profunda, como si se burlara de mí. Fue entonces cuando salí corriendo. Dejé la camioneta ahí y corrí por la carretera como nunca en mi vida. Mientras me alejaba, las risas resonaban a mi alrededor, persistentes, como si una presencia invisible me estuviera siguiendo de cerca. Y cuando estaba a unas cuadras de llegar a mi casa, todos los perros del vecindario comenzaron a aullar con fuerza, tanto que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Me vieron muy asustado, me había orinado de miedo y mis pies temblaban. Pero no les dije nada. Solo llegué a mi casa, cerré la puerta con fuerza y no me importó dormir con la misma ropa. Me tapé con todas mis frazadas hasta quedarme dormido. Al amanecer, Mauricio buscó ayuda. Cuando regresaron al puente, encontraron la camioneta intacta, pero con las puertas abiertas y el motor completamente quemado. Mauricio me miró a los ojos mientras terminaba su historia. Fue entonces cuando lo escuché, la leyenda que los ancianos del pueblo siempre contaban. Decían que los que mueren ahogados en el río no descansan, gritan por ayuda, lloran
Pero no es porque busquen salvación. No, lo que quiero es algo mucho peor. Quieren atraerte, llevarte al agua con ellos, porque según dicen, necesitan otra alma para encontrar algo de paz. Y yo no quería creerlo, pero aquella noche, junto al río, cuando escuché esos gritos, no eran humanos. Eran algo más, algo que te cala hasta los huesos, algo que quería arrastrarme con ellos. Espero que te haya gustado mi historia. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Nunca pensé que algún día compartiría esto, pero siento que necesito sacarlo, como si al contarlo pudiera librarme del peso que llevo. Espero que alguien escuche y me cree, porque esto es real. Hace unos años, tuve que mudarme a Guanajuato por cuestiones de trabajo. Es un estado hermoso, lleno de historia, callejones mágicos y leyendas. La empresa me alquiló una casa vieja, en lo alto de una colina cerca de un pequeño río llamado El Sabinal. Al principio pensé que era el lugar perfecto, aislado, tranquilo y con una vista espectacular. No sabía que ese lugar cambiaría mi vida, para siempre. Desde el primer día, la casa me dio una sensación extraña, como si alguien más estuviera allí, observando. La dueña, una señora mayor que parecía muy amable, me entregó las llaves y me dijo: «Si escuchas algo en las noches, no salga, joven. Aquí las cosas son antiguas». Pensé que solo eran supersticiones, algo típico de los pueblos mexicanos, así que no le di importancia. Las primeras noches fueron normales, pero luego empezaron las cosas raras. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchaba pasos en el piso de abajo. Pensé que eran animales, pero los pasos eran demasiado pesados, como si alguien estuviera caminando descalzo. Una noche bajé con una linterna, pero no había nada, solo el silencio, ese maldito silencio. Un día decidí explorar los alrededores. Bajé al río El Sabinal, que estaba a unos minutos de la casa. El lugar era precioso durante el día. El agua cristalina corría entre las piedras, y los árboles formaban un techo natural. Pero había algo que me inquietaba. Había pequeñas cruces clavadas en la orilla, como si alguien hubiera dejado ofrendas. Esa noche no podía dormir. Escuché pasos, pero esta vez no venían de la casa. Venían del río. Era como si alguien estuviera caminando por el agua. Abrí la ventana para mirar y entonces lo vi. Una figura alta, delgada, completamente negra, parada en la orilla. No tenía rostro, pero podía sentir que me observaba. Me congelé, incapaz de moverme. Y entonces escuché una voz hueca, bajo pero helado. «No deberías venir». Volví corriendo a la cama, pero el sonido no cesaba. Ahora los pasos estaban en la casa, subiendo las escaleras. Cerré la puerta de mi cuarto con llave, pero alguien o algo empezó a rasparla, como si estuviera intentando entrar. Al amanecer, todo estaba en silencio, de nuevo. Decidí confrontar a la dueña de la casa. Le conté lo que había visto, y su rostro se puso pálido. Me confesó que el río El Sabinal tenía fama de estar maldito. Me habló de una niña que desapareció hace años en sus aguas, y de una familia que murió misteriosamente en la casa. Dijo que la figura que vi era el hombre del río, un espíritu que atrae a los curiosos para llevárselos al agua. Esa fue mi última noche allí. Empaqué mis cosas y me fui al día siguiente. Pero lo que más me atormenta es que, desde entonces, cada vez que paso cerca de un río, siento que alguien me observa. Y en las noches, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho pasos en el agua, como si algo me estuviera buscando. No sé si fue mi imaginación o algo más. Gracias por escucharme, y espero no te haya aburrido mi historia. Buenas noches. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar la tuya en un futuro video, no dudes en enviarnos tu relato paranormal. Estaremos encantados de compartirlo con todos. Y si no quieres perderte más historias espeluznantes como esta, haz clic en el siguiente video. Te aseguro que lo que sigue te pondrá los pelos de punta.